una nueva conferencia, y está dentro del ciclo que iniciamos el miércoles a propósito de la exposición que se presenta en la sala 83 de este museo, una exposición que nos da ocasión para ocuparnos de los sentidos. Saben que unos dispensadores de olor nos muestran, nos hacen sentir fragancias que están implícitamente contenidas en el cuadro La alegoría del olfato de Bruegel y Rubens, que se expone junto con los otros 4 cuadros que componen la serie completa. Bueno, esta instalación, esta exposición olfativa, como se ha dado en llamar, como les digo, nos ofrece una oportunidad para ocuparnos de los sentidos, de la fenomenología de los sentidos desde diversos puntos de vista. Esta es la intención en estas conferencias que se celebran en abril y en las que seguirán los miércoles del mes de mayo. Diversos puntos de vista como la neurociencia, como la literatura, la historia del arte, pero también el pensamiento. La historia del pensamiento y concretamente en el contexto histórico o también en el contexto histórico de la vida de Bruegel y Rubens. Bueno, para esto tenemos el gran privilegio de contar con una excelente profesora de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense, Nuria Sánchez Madrid, que se ocupa fundamentalmente de asuntos relacionados con el análisis social, digamos, asuntos como la precariedad laboral, la vulnerabilidad, etcétera, son objeto de sus investigaciones filosóficas, y desde ese punto también, desde el punto de vista, ha estudiado con un interés evidentemente de análisis político la obra de Kant. Pero este es un aspecto que nos lleva inmediatamente a la atención por la huella de estos fenómenos contemporáneos, la vulnerabilidad tan conocida o la precariedad, digamos el malestar contemporáneo, la huella de ese malestar contemporáneo en el cuerpo. Es decir, esa atención también por la repercusión sensitiva de estos fenómenos. Quien atiende a estos fenómenos contemporáneos y ha escrito, por ejemplo, entre otras cosas, un excelente ensayo sobre Hannah Arendt y numerosos artículos y intervenido en publicaciones colectivas sobre Kant, también se doctoró en filología clásica y estudió la obra de Eurípides, el ritual dionisíaco, cosa que, como bien intuyen, saben o probablemente sabrán, nos dirige muy precisamente al tema de la inmersión corporal, de la existencia, al tema de la visión de la vida desde dentro, etc. Es decir, que tenemos con nosotros a alguien que nos puede orientar y ayudar enormemente a entender mejor el tema que nos ocupa y que nos cita en este ciclo de conferencias. Así que muchas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a Alejandro Vergara. Muchas gracias al Museo Nacional del Prado por esta invitación y bueno, pues por este regalo. En realidad, así me lo tomo, que me han hecho dándome la oportunidad de presentar pues, un paseo iconográfico, un itinerario que para mí hace sentido en relación con el olfato, en relación con la profundidad, con el arraigo antropológico que tiene este sentido. Y espero pues, que la selección de imágenes y también los comentarios que he ido enlazando en relación con ellas, que son las protagonistas, que espero que sean las
las protagonistas, pues sea también motivo de disfrute y también abra el interés para seguir explorando la manera en que la pintura, especialmente la manera en que la pintura pues, se ha ocupado de este sentido, se ha interesado por alegorizarlo, por ayudarnos a conocer un poco mejor cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, los mecanismos un poco secretos, ¿no? del olfato, que tiene tanto que ver con nuestra orientación, que tiene tanto, digamos, que hacer por lo que concierne a nuestra identidad en el sentido más físico, más natural, si queremos. Y bueno, pues con ese espíritu empezaré a leer las páginas que he preparado para esta conferencia, que espero que resulte mínimamente amena y ya digo, creo que y espero que el mayor interés en este itinerario pues lo tengan desde luego las imágenes, ¿no? Voy a empezar a leer la conferencia. Cuando ya llevemos unas cuantas páginas empezaré a mostrar las imágenes y bueno, espero que esa exposición pues también ayude a entender, a comprender un poco mejor y a transmitir también mejor lo que me propongo presentar aquí. A propósito de un sentido como el olfato, convendría adoptar aquel moto barroco popularizado por Baltasar Gracián en el Criticón para situar a la divinidad, para hablar de Dios. El olfato parece encontrarse con respecto al sujeto contemporáneo, como decía Gracián en esa obra, en ese ensayo tan especial que es el Criticón, tan lejos y tan cerca. Pero también el olfato parece encontrarse arriba y abajo, y a veces demasiado arriba y demasiado abajo. Solo puede presumir de tanta maleabilidad posicional un auténtico dispositivo de orientación. Naturalmente que nuestro enfoque de los sentidos está sometido a una dilatada y compleja historia cultural, depositada en buena parte en el territorio de las artes y con especial impacto visual en la pintura y la escultura. Pretendo considerar en estas páginas un episodio del planteamiento moderno y contemporáneo del olfato que comienza con la imagen del paraíso y finaliza en el matadero, en realidad dos viejos conocidos de la historia humana. Nuestro recorrido inicia con el Jardín de las Delicias, palaciego, que unos archiduques habsbúrgicos encargan pintar en Bruselas, lo que de alguna manera permite afirmar que el comienzo lo impone el paraíso bíblico, el paraíso de Génesis 2, ese loco hominis del que habríamos sido expulsados por obra del pecado. Como ha señalado Giorgio Agamben en un ensayo publicado justo antes de la pandemia, El reino y el jardín, il regno e il giardino, la teología cristiana comprendió muy bien que solo la comunidad política coronada por el reino podía corresponder al deseo de retornar al paraíso como reino de Dios. Pero al mismo tiempo, la expulsión de aquel vergel fue la causante de que seamos peregrinos en busca de una articulación civil que prometa las sedes del Liciarum perdida. Mucho antes de ello, el griego Jenofonte, ese griego colaborador del mundo persa, representó al aromático jardín de recreo, llamado por primera vez no quepos, como el jardín o huerto de Epicuro, sino con el término griego paradeisos, procedente del avéstico peridesa, como ocupación regia, en este caso del persa Ciro, encargado de diseñarlo él mismo en momentos de ocio que confirman su obsesión por el control omnímodo de su territorio. Anima el camino que he trazado una suerte de cara oscura del trato cultural con el jardín y sus delicias, a saber, la que representan, por un lado, las tareas y operaciones que posibilitan la belleza florida del paraíso terrenal, pero también, por otro,
la que recuerda el bucle que une a la vida y a la muerte, especialmente perceptible de la mano del doble cauce que abren el olor tosco sin elaborar y el hedor hermanado con la peste. Podríamos figurar así al ser humano como una especie rodeada de amenazas olfativas de las que pretende librarse, aspirando a un retorno fugaz al efímero lapso de 6 horas transcurridas en el Edén. Pero también como una especie que ha asumido a regañadientes como lo más propio los olores del matadero, al revelar estos la historia de la destrucción humana y del sacrificio que nos ha hecho servirnos de otros seres vivos para solaz de nuestra lucha por la supervivencia. Ante el olfato siempre nos sentimos desnudos, expuestos, desbordados, por ser animales ya ineptos para servirse de él funcionalmente, pero también intimidados ante el saber de quienes conocen el arte del alambique natural o sintético que genera los perfumes que circulan en sociedad. Todo en este sentido se presenta como un arte de los extremos, y justamente esto lo vuelve especialmente seductor. Comencemos con el polo que nos resulta más familiar. La pensadora Pascal Jacquet, gran especialista en el pensamiento moderno, en el pensamiento racionalista, en autores como Descartes, autores como Spinoza, ha reparado en su imprescindible, muy recomendable, La filosofía del olfato, en la correlación entre la nariz y lo cómico. Es algo que no podemos negar, ya sea en el monólogo de Cyrano de Bergerac, en el escarnio sufrido por el funcionario de medio pelo de la administración rusa, Kovalyov, en la nariz de Nikolai Gogol, o en la nariz creciente del Pinocho de Carlo Collodi, el exceso o la falta del órgano olfativo tiende a identificarse con un acontecimiento bufo que expone al sujeto que lo sufre a la vergüenza y el escarnio. Esta beta cómica, asociada al olfato, está incrustada en la conciencia cultural del fondo bestial latente en este sentido, extendida desde la antigüedad. Nuestro cuerpo reacciona a los buenos y malos olores con una manifiesta virulencia que relaja o retuerce los órganos, lo que evidencia la intensidad que tales sensaciones transmiten al cerebro. Aristóteles señala en su tratado acerca del alma, en el Peripsiges, que el olfato carece en nosotros de precisión y es inferior en agudeza al de muchos animales, en el capítulo 9 del libro 2, por lo que estamos condenados a distinguir un olor, osmé, en griego, más por la confianza o el temor que nos inspira que por la finura con que lo captamos, con ayuda de los objetos olorosos, de los objetos que huelen, de los osfranta. La misma idea reaparece en Acerca de la sensación y de lo sensible, uno de los opúsculos de filosofía natural de Aristóteles, donde se realza la utilidad del sentido del tacto, calificado como infraestructura para el resto de los sentidos. El historiador y padre de la microhistoria, Carlo Ginzburg, hará del nervio olfativo que se encuentra en nuestras fosas nasales, encargado de sintetizar las moléculas que se trasladarán al cerebro, el antecedente ancestral de la capacidad de juzgar, de la kantiana, podríamos decir, capacidad de juzgar, en tanto que considera este sentido asociado a lo que llama, en un texto célebre titulado Spie, en italiano, indicadores, podríamos traducir, indicios de un paradigma indiciario, al gesto quizás más antiguo de la historia intelectual del género humano, a saber, el del cazador hundido en el fango que escruta las huellas de la presa. Fin de la cita de Carlo Ginzburg. El olor, el olfato, sería, digamos, la arqueología de la facultad de juzgar. Invito asimismo a aproximarnos a la lúcida descripción que Italo Calvino realizó de este sentido de atávicas resonancias en un relato. El relato se titula Il nome, il naso, en italiano,
el nombre La Nariz, recogido en la recopilación inacabada dedicada a las sensaciones titulada Bajo el Sol, Jaguar. La trama presenta a un sujeto de la Edad de Piedra que capta la presencia en el territorio de su horda de una mujer que huele diferente a las demás. Movido por esta diferencia, el individuo combatirá con otro compañero, interesado asimismo en la intrusa, pero solo cuando adopte la posición erguida que le promociona a una fase superior de hominización, comprenderá que el olor procede de la fosa común donde la tribu suele lanzar a los enemigos y a los animales muertos. El olor que lo atrae, prometiéndole el paraíso del goce, procede de un cuerpo muerto y solo entonces lo comprende. Aún así, Calvino repara en la hiperosmia del hombre primitivo, en esa suerte de desarrollo exorbitado del sentido del olfato, con el fin de subrayar que el olfato sitúa al ser humano de una manera radical, en virtud de su inmensa potencia intuitiva. Por la nariz no accedemos solo a este o aquel objeto, sino a la sintaxis entera de la realidad y a su densidad material, lo que lo convierte en un órgano llamativamente metafísico, en un órgano, como diría Rafael Sánchez Ferlosio, en un órgano traspunte, que como el hay impersonal en las narraciones, delimita por primera vez la escena, aquello de lo que vamos a hablar. Me gustaría leer a continuación un pasaje de este cuento de Calvino, que leo en traducción mía. Cuando la sabana, el bosque, el pantano eran una red de olores y corríamos con la cabeza gacha sin perder el contacto con el terreno, ayudándonos con las manos y con la nariz para encontrar el camino, y todo lo que teníamos que entender lo entendíamos con la nariz antes que con los ojos, el mamut, el puercoespín, la cebolla, la sequedad, la lluvia, son antes que nada olores que se distinguen de otros olores, la comida, lo que no es comida, nuestro enemigo, la caverna, el peligro. Todo se siente antes con la nariz, todo está en la nariz. El mundo es nariz. Es con la nariz como sabemos quién es del rebaño y quién no. El olor te dice enseguida lo que necesitas saber. No hay palabras ni noticias más precisas de las que recibe la nariz. Fin de la cita. El relato de Calvino tiene la virtud de enlazar la sabiduría del olfato y la conciencia de la muerte. Es decir, en realidad, la conciencia de la caducidad del ser humano que suministra la vista, algo que convierte precisamente al abanico que va del hedor al perfume en una oportunidad para perpetuar realidades transitorias. En el olfato, el sujeto tiene la impresión de sumergirse en la eternidad, pero en una muy peculiar, que desencadena siempre un elemento singular, un objeto concreto que atrae la atención del ánimo entero. El personaje protagonista del relato de Italo Calvino anhela la suspensión de todos los nombres en aras de ese perfume que le parece suplantar el lugar y la función del lenguaje. Cuando la experiencia olfativa se conecta con el placer, quien la posee se siente transportado a un paraíso duradero, del que solo lo expulsa un sentido tan cargado de principio de realidad como es la vista. En ese sentido se anuncia también una cierta relación de ensueño y decepción alternativas entre el olfato y la vista. Por lo menos desde esta noción, digamos, de cierta evolución antropológica. El sujeto neolítico comprende que lo que desea ha muerto, aunque ese cuerpo no emita todavía el homogéneo cántico de la muerte, que a todos nos iguala. Y su deseo pervivirá mientras pueda mantener la memoria del olor de un cuerpo diferente que ha impactado con fuerza en su ánimo y en su mente. Pero estas consideraciones sobre el saber ancestral que la cultura europea atribuye al sentido olfativo iluminan un hecho que la historia de la evolución confirma, a saber, el declive de su centralidad en el ser humano a medida que éste adopta la posición erguida y bípeda.
En tales condiciones, ¿no resulta ya necesario que el primate se hunda en el barro para reconocer el rastro de la presa o la llegada del enemigo? Como señala Freud en El malestar en la cultura, a medida que el proceso de civilización progresa, se produce una desvalorización de las sensaciones olfativas, como señala Freud, en favor de las visuales. Pero esta pérdida de intensidad, no supone más que una metamorfosis del sentido, que seguramente da inicio propiamente a la historia cultural del olfato, convertido ya en un complemento en el proceso de subjetivación de la identidad humana. Esto es, en una plataforma industriosa para generar paraísos artificiales y ambientes gozosos que permitan procrastinar la inminencia de la muerte. Jean-Jacques Rousseau le concederá en su principal obra pedagógica, El Emilio, la función de actuar como un centinela del gusto. El ser humano primitivo de Calvino podría entenderse así como el antecesor más antiguo del ensoñado Proust de la Recherche, si bien de la mano de una extensa serie de mediaciones. Marcel Proust se refiere en El camino de Swann a la alianza de gusto y olfato propiciados por la célebre Magdalena como la fuente de lo que caracteriza, y cito en traducción de Pedro Salinas, como un placer delicioso, aislado, sin saber por qué, que me volvía indiferente a las vicisitudes de la vida, a sus desastres inofensivos, a su brevedad ilusoria, de la misma manera que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa, o más bien, esta esencia no estaba en mí, sino que era yo mismo. Fin de la cita. Conviene indagar en la naturaleza de este sentimiento recurrente de plenitud y felicidad que la humanidad ha identificado en el acceso olfativo al mundo en derredor. Pues bien podría devolvernos a un sueño orquestado por nuestra memoria selectiva, constituyente de la construcción histórica de nuestra variable identidad. Este lazo estrecho del olfato con la experiencia del placer y el displacer, del gusto y del disgusto, se idealiza magistralmente en el cuadro El olfato, de la serie Los sentidos, alegorías de los sentidos, que los gobernadores de los Países Bajos meridionales, la infanta Isabel Clara Eugenia y su esposo el archiduque Alberto de Austria, encargaron a los pintores Jean Bruegel y Pedro Pablo Rubens entre 1617 y 1618. Tal y como permite experimentar la excelente y original exposición La esencia de un cuadro al visitante del Museo del Prado del siglo XXI, la pintura de Bruegel y Rubens presenta una recreación de los jardines de los gobernadores en la corte de Bruselas, en la que pueden advertirse más de 80 variedades florales. Entre ellas, una exótica higuera en maceta, en condiciones de situarse en el exterior, y una flor de naranjo de la que se extrae la esencia que posteriormente se denominaría de Neroli, en honor de la marquesa Marianne de la Tremoille y princesa de Neroli, aroma natural para perfumar ropas y espacios domésticos. Una mirada atenta seguirá descubriendo en el cuadro el preciado jazmín, procedente de lugares más cálidos que la norteña Bruselas, cuya materialización absoluta, como dicen los perfumistas y sobre todo los historiadores, ¿no?, de la producción de perfume, cuya materialización absoluta, una vez disuelta la materia, ¿no?, natural en alcohol puro, puede captarse en la exposición, junto con variedades de rosas empleadas en la fabricación de perfumes en la época. Continúa el desfile olfativo, pero también pictórico y visual, con la presencia del valioso lirio, fuente tradicional de ungüentos, el embriagador narciso de tonos frutales y el intenso nardo, procedente probablemente de tierras mexicanas en el caso de este jardín, capaz de potenciar el aroma de otras plantas. Este desfile se abre finalmente en perspectiva, como vemos en la imagen,
hacia un paseo flanqueado por lo que parecen abedules, como punto de fuga desde la figura alegórica, esa alegoría que vemos en la parte derecha del cuadro, del olfato, esa figura, ¿no?, tan propia de Rubens, a la que un amorcillo acerca un ramillete, rastro de esta autoría, rastro de este autor, a cuyos pies reconocemos unos guantes perfumados de ámbar, con una fórmula conformada por resinas, bálsamos, maderas y esencias florales, un bien codiciado en los círculos aristocráticos del momento. Junto a ellos, una civeta asiática anima también la escena, pero no aparece en ella tanto como un animal de compañía, sino como una pieza más del mapa cognitivo de los aromas. Una bolsa saliente de las patas traseras de este mamífero contiene la costosa algalia, dotada de un fuerte olor, de indiscutible origen animal, que bálsamos, especias y esencias florales se ocupaban de ocultar, muy estimado por fijar las fragancias en prendas y en objetos, por hacer que los aromas no sean pasajeros, perecederos, que lo permite estabilizarlos. Los pintores parecen haberse inspirado en la selección de su obra olfativa en lo que pocos años después señalará un pensador empirista inglés, el autor del Novum Organum, Francis Bacon, a saber, que la mirada científica debe describir, en palabras de Bacon, las cosas innobles y las espléndidas, especificando que incluso de vez en cuando se generan los perfumes más nobles a partir de sustancias pútridas, como por ejemplo el musgo y la algalia, precisamente la algalia que tenemos indicada en el cuadro, que tenemos de alguna manera aludida en el cuadro. Leo en traducción de Miguel Ángel Granada, traducción de esta obra de Francis Bacon. Bacon sugiere que sería una salida afeminada, como él dice, mostrarse escéptico acerca de esa doble matriz de los olores placenteros, toda vez que, a diferencia del Sócrates el joven del Parménides platónico, el pelo, el barro y la basura resultan objetos iluminadores con respecto a la mecánica del mundo. Observamos en la parte izquierda del cuadro piezas de la industria asociada al arte de la elaboración de perfumes en el siglo XVII, como un alambique utilizado para destilar al vapor de agua la flor del naranjo amargo. También pueblan la escena otras figuras animales, más decorativas en este caso que la civeta, como una pareja de gacelas y de pavos reales, unos conejillos de Indias e incluso un perro, que junto a los frascos con perfumes a los pies de la alegoría confirman que nos encontramos en un jardín de las delicias surgido por la gracia de los soberanos españoles, de los Países Bajos españoles. Una representación que, como ha recordado oportunamente el Giorgio Agamben que mencionaba antes, actúa en la iconografía moderna como pendant del reino de los cielos anunciado por la fe cristiana a quienes cumplan sus preceptos. En efecto, unos años antes, la misma pareja de artistas había dado a conocer precisamente el cuadro El Jardín del Edén, en 1615, que destaca justamente el instante de la caída en el pecado, matriz teológica de la tarea de gobierno encarnada por los archiduques. Estamos aún muy lejos de la síntesis de los aldehídos de origen químico que constituirán tantos perfumes contemporáneos, de esos que podemos comprar en cualquier tienda u online, tan lejano al reinado natural presidido por la rosa y el jazmín. Ese reinado sabemos que ha pasado a mejor vida en el plano de la producción contemporánea de perfumes. Nos permite recordar ese reinado el cuadro de Bruegel y Rubens, en el que la naturaleza aún se erige como el reservorio principal de los aromas de la humanidad. La aparición de la civeta en el cuadro de Bruegel y Rubens invita a insistir en la sutil frontera que separa al olfato animal del humano,
en la clave apuntada previamente en este texto por autores como Carlo Ginzburg o Italo Calvino. Naturalmente, el proceso civilizatorio trae consigo la necesidad de disimular la excesiva rudeza salvaje de determinados olores, que sin embargo poseen un evidente poder envolvente. Pero al mismo tiempo, el más refinado perfumista no puede sino soñar con transformarse, al menos en algunos momentos, en la más selvática bestia. Pocos personajes literarios supieron encarnar esta correlación como Jean-Baptiste Grenouille, protagonista de la novela El perfume de Patrick Süskind, un ser inquietante, desprovisto de olor propio, no huele a nada, pero poseedor de un olfato extraordinariamente sutil, en busca obsesiva de la fragancia definitiva, llamada a dominar y a controlar el deseo humano. Unos 40 años antes de la puesta en escena del paraíso olfativo de los archiduques, el retrato de la muchacha Antonietta Gonsalvus, realizado por la habilísima Lavinia Fontana, pintora en la corte papal de Clemente VII, segundo papa de la dinastía Medici, tras León X, su primo, nos sitúa ante el peso que la línea divisoria entre lo animal y lo humano posee en la historia cultural del olfato. Antonietta era la hija de un señor canario, Pedro González, así se llamaba, más conocido como Petrus Gonsalvus en la corte del monarca francés Enrique II en Fontainebleau. Afectado de hipertricosis o síndrome de Ambras, esto es una alteración genética que cubría su cuerpo de vello hasta devolverle el aspecto de un licántropo, de un hombre lobo. Una alteración genética heredada por varios de los hijos procedentes de su matrimonio con una bellísima mujer. No se conoce su nombre, pero sí se conoce su belleza, la fama de su belleza, una mujer procedente de Francia o Flandes con quien formaría una peculiar pareja que daría origen, por otro lado, a la leyenda de la Bella y la Bestia. González había sido capturado en su Tenerife natal en virtud de su fama como hombre salvaje y trasladado a la corte francesa para convertirse en lo que los austrias ibéricos calificaban como gente de placer. Esa gente de placer pintada, retratada, por ejemplo, por Diego Velázquez entre nosotros, ¿no? Allí, González recibiría una esmerada educación en esa corte francesa, más con el fin de que el monarca pudiera presumir de haber financiado un prodigio que por razones humanitarias, dicho sea de paso. Lavinia Fontana retrata a la niña, a la hija de este hombre, cuando la familia se había trasladado ya a la corte de Margarita de Austria, hija natural de Carlos I, duquesa consorte de Florencia y Parma, y también gobernadora de los Países Bajos. La responsable del nombre que tiene el Palazzo Madama, la sede del Senado italiano en Roma, Margarita de Austria. La niña, de unos 11 años, sostiene en el cuadro la mirada al espectador con un abrumador sentimiento de dignidad, reforzado por la seguridad con que muestra un documento, tiene un papel en las manos, en el que puede leerse si nos esforzamos mucho y si le aplicamos, la lente, ¿no? Puede leerse en él, créanme, la peripecia de la familia por diversas cortes, coronada por la entrada de Antonietta en la casa de Isabella Pallavicina, marquesa de Soragna, del que da fe el escrito que sirve como carta de presentación para el visitante. Es como si nos estuviera enseñando, en cierto modo, su carnet de identidad, su historia. Es fácil que la imaginación fantasee con los olores que Antonietta percibía y su diferencial con aquellos a los que el ser humano está acostumbrado. La hibridación de bestia y ser humano hacía de estas criaturas expresiones vivas del poema ovidiano Metamorfosis,
como si la metamorfosis de Ovidio se hubiese encarnado entre nosotros, que les concedía una posición especial, o que les concedía una posición especial en los espacios de la corte, en virtud de la abyección que encarnaban al haber confundido las fronteras naturales entre especies con su nacimiento, pero también de la seducción que despertaban y que pintoras como Fontana supieron humanizar de la mano de un respeto que rehúye todo histrionismo o conversión de estos seres en mero objeto de divertimento. No olvidemos que si lo abyecto es aquello que aparece, que emerge en el lugar de la frontera, en el espacio fronterizo, Antonietta Gonsalvus precisamente encarna ese territorio. Y Lavinia Fontana sabe administrarlo, creo que con mucha maestría, con muchísima habilidad y con una inteligencia emocional, podríamos decir también, bastante llamativa. Apenas unos años antes del encargo recibido por Jan Bruegel de parte de los gobernadores de los Países Bajos hispanos, José de Ribera, llamado lo Spagnoletto por los italianos, realiza una serie dedicada a los sentidos durante una estancia precisamente en Roma, que parece inspirada por coordenadas ideológicas completamente opuestas a las aplicadas por Bruegel y Rubens. En efecto, como muestra el cuadro dedicado al olfato, que es el que tenemos delante, se trata de un retrato que expone de manera despiadada la violencia fisiológica que este sentido alcanza para un cuerpo humano. Un hombre maduro, vestido con ropas y un sombrero andrajosos, sostiene en la mano una cebolla abierta, cuyo olor le provoca un llanto despojado de sentido moral, por ser mero síntoma de una reacción física a la cercanía de uno de los alimentos básicos habituales en la dieta mediterránea. Lo más familiar en las cocinas de Europa se presenta ahora como una entidad siniestra, como los ajos y la cebolla sin cortar, que el espectador distingue con claridad encima de una mesa casi vacía, con los que contrasta una rama de naranjo que atempera el fuerte olor de las hortalizas. Frente a la voluptuosidad y exuberancia de las fragancias procedentes del jardín de los palacios de la Bruselas del siglo XVII, la personificación del sentido del olfato de Ribera ofrece otra visión de la realidad, ya no ensoñada, sino fiel a las experiencias olfativas más cotidianas que el pintor embellece mediante instrumentos, como esa diagonal dibujada en la pared por los claroscuros que tanto recuerdan al Caravaggio de la Vocación de San Mateo, realizada en 1599 para la iglesia romana San Luis de los franceses. Si el paisaje olfativo de los Bruegel y Rubens atrapa esa zona de la mente que sueña con proporcionar al ser humano el placer perpetuo de los aromas refinados, sin ocultar, por supuesto, la dimensión oscura, dado el paso de lo concreto a lo absoluto en la producción de todo perfume, implicada en la elaboración de casi todos ellos, la pieza de Ribera representa la experiencia olfativa atribulada de quien no puede liberarse del dolor, pues la fuente del mismo le dará lo que posiblemente sea el único alimento del que pueda disponer a lo largo del día. El análisis que Aristóteles dedica al olfato en acerca de la sensación y lo sensible arroja luz sobre dos clases de olor que permiten distinguir la pintura que vimos en primer lugar con respecto de esta que tenemos ante nuestros ojos. En este pasaje, en concreto en la página 443b26, 444a7, el estagirita distingue los olores que se manifiestan como propiedades accidentales de sabores considerados agradables o no, de aquellos, cito, olores que son agradables por sí mismos, dice Aristóteles, como el de las flores, pues no invitan al alimento ni poco ni mucho, ni provocan el apetito en absoluto, sino más bien lo contrario, fin de la cita. Como si Aristóteles estuviese distinguiendo entre olores
dependientes, por decirlo un poco a la Kant de la crítica del juicio, según el Kant de la crítica del juicio, entre olores dependientes y olores libres, por así decir. El goce de estos últimos se asocia con el cerebro de mayor tamaño y más húmedo que tienen los seres humanos con respecto a los animales. Eso contrario a lo que alude Aristóteles al referirse a este olor absoluto y no accidental, es la contemplación desinteresada de todo lo corporal. El pasaje recoge una confirmación procedente del cómico Estratis, que, parodiando a Eurípides, habría sostenido en una de sus composiciones teatrales: «Cuando tengáis lentejas cociendo, no les echéis perfume», dice esta cita de una comedia de Estratis. Tampoco conocerían los animales, según el enfoque de Aristóteles, la sensación del mal olor, de modo que el tufo de los carbones o la fuerza del azufre y las sustancias bituminosas pueden llegar a matarlos, pues soportan los olores desagradables cuando no colisionan con el gusto. No es esta una distinción baladí en relación con la historia cultural del olfato, que es lo que estoy intentando proyectar aquí, que guíe un poco mi argumento, tampoco para la hermenéutica de la representación que ese sentido ha recibido en las artes pictóricas. José de Ribera tiñe el ambiente de esta personificación de olores que remiten a la batalla por la supervivencia, no a los placenteros momentos del ocio. Si la fragancia del cuadro de Bruegel y Rubens, si esas fragancias interpelan al cuerpo desde la belleza y no desde la utilidad, y elevan el espíritu que se yergue dominante sobre la entera naturaleza, transformada en jardín humano, la personificación del olfato, por obra a manos del Spagnoletto, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana, sin caer en los tintes tenebrosos de un memento mori, toda vez que el sujeto que nos observa revela tener en su mano la clave de su propia supervivencia material. Como si la sentencia «lo que te hará vivir, te hará sufrir» atravesara la entera existencia humana. Pero digámoslo una vez más, el llanto no es aquí signo de un sufrimiento psicológico ni moral, sino expresión de la apertura involuntaria del cuerpo humano a influencias materiales que la voluntad no puede controlar, como si se tratara de un exponente de la doctrina existencial que décadas más tarde pondrá en obra la ética demostrada según el orden geométrico de Baruch de Spinoza. A pesar de que este pensador disuade de rodearse de imágenes y experiencias melancólicas, pues cuanto más se participa de la alegría, más cerca se está de la divinidad. Así reza su doctrina ética. Por ello mismo, el escolio de la proposición 45 de la cuarta parte de la Ética atribuirá al hombre sabio, él, cito a Spinoza, y lo cito en la traducción castellana reciente de Pedro Lomba, el reponerse y recrearse con alimentos y bebidas agradables y moderados, así como con los perfumes, la amenidad de las plantas verdeantes, el ornato, la música, los juegos gimnásticos, el teatro y otras cosas semejantes de las que cada cual pueda servirse sin daño alguno para los demás. Fin de la cita. Pero no está dicho que el varón retratado por Ribera resulta incompatible con la descripción que acabamos de leer, con esta descripción de sabio, sobre todo si lo percibimos gozando de los escasos alimentos que tiene a mano, como si se tratara de un filósofo cínico, como si se tratara también de un pensador epicúreo, de los que depende su pequeño triunfo cotidiano sobre la muerte. Ese hombre llora contra su voluntad, porque el olor que en realidad está recibiendo es el de la vida en su sentido más primario, no envuelto ya en ninguna orfebrería. La obra Bodegón de caza, hortalizas y frutas de Juan Sánchez Cotán, fechado en Toledo en 1602, es considerado, una vez perdido los de su maestro, los del maestro de Cotán, Blas de Prados,
el primer ejemplo español del género conocido en Europa como naturaleza muerta, eso que los alemanes califican como Stillleben, eso que los ingleses denominan Stilllife, cuya especificación ibérica se denominará, como sabemos, bodegón. Mucho ha influido en la interpretación de este bodegón en concreto, el ingreso del pintor al año siguiente de su realización en la Orden Cartuja. Sin duda, el cardo, los tubérculos, las piezas de caza, los limones y las manzanas del cuadro proyectan una suerte de celebración del alimento del ser humano, rayano en la anosmia con la que nos hemos familiarizado durante la pandemia. Todas las texturas se encuentran redimensionadas y embellecidas, hasta el punto de invitar a pensar que el mercado doméstico retratado por Sánchez Cotán no huele, como tampoco a juicio de Vespasiano olía el dinero recaudado por la tasa impuesta al uso de la orina recolectada en las letrinas de Roma. Es una broma, si es que tiene algo de eso, ¿no? La frase de Vespasiano a su hijo adoptivo Tito, non olet, a la que no se le ha pasado, digamos, la gracia ni se le ha pasado, por así decir, el tiempo. Seguimos teniendo a nuestro alrededor muchos ejemplos, ¿no? Que nos recuerdan la oportunidad o no de esa frase, ¿no? El dinero huele, no huele. El espectador siente que se encuentra ante una despensa o fresquera de exposición, cuyos elementos se han acomodado al hueco de una ventana para salir más favorecidos, ¿no? En la imagen, como si les fueran a hacer una foto, ¿no? Y tienen que salir más guapos, ¿no? Tienen que salir como más henchidos de gracia, ¿no? Como figuras iluminadas sobre un fondo de oscuridad y alegorías de la gravedad, especialmente en esos cuerpos que caen, ¿no? Colgados en la imagen. No significa que las materias sean perfectas. La perfección de lo representado no está, digamos, completamente solapada con esto, con la perfección de las materias. Podemos verlo en la manzana colgante más a la izquierda, cuya picadura, ¿no? Especialmente vemos una, resultante del paso del tiempo, posiblemente, realza en lugar de rebajar la voluptuosidad de la escena, porque la vuelve más real, la vuelve más creíble, sencillamente. A pesar de la limpieza de las hortalizas y la impecable disposición de las aves, que seguramente podrían ser depositadas en el horno minutos después, no nos creemos que se trate de una cantarera en uso, sino más bien de un truco efectista llamado a despertar las apetencias del espectador, como las uvas del griego Zeuxis sedujeron a los pájaros que pretendieron infructuosamente comerlas, tal y como estaban pintadas sobre un muro, según el relato que nos da la historia natural de Plinio el Viejo. A pesar de iluminar aparentemente el interior de una cocina, el potencial olfativo del bodegón de Sánchez Cotán parece inferior a ejemplos procedentes de quien fue una maestra de la naturaleza muerta europea, a saber, la pintora flamenca Clara Peters, redescubierta para los visitantes del Museo del Prado gracias a la labor de Alejandro Vergara, que tenemos aquí entre nosotros. De alguna manera, frente al tipo de bodegón que creo podemos reconocer y disfrutar en el caso de Peters, el bodegón de Sánchez Cotán, y especialmente este que tenemos delante, parece construido y parece elaborado no tanto desde el sentido del olfato, sino más bien desde el sentido de la vista. Y eso se aprecia, eso, digamos, deja su huella en la imagen y deja su huella también en el tipo de diálogo que establecemos con la imagen. La obra Bodegón con gavilán, aves, porcelana y conchas, fechada en 1611, de Clara Peters, que será, por tanto, la segunda mujer de esta selección de pinturas que estamos
comentando, fue encargada posiblemente por un cliente aristócrata deseoso de ver reflejado el ambiente posterior a las cacerías, frecuentadas también por los archiduques mecenas de Bruegel y Rubens. Centraliza la mirada en este cuadro, por un lado, un gavilán, retratado prácticamente a tamaño real, de uso extendido en las cacerías de placer y en el arte de cetrería del siglo XVII, posado en un cesto de mimbre, junto a un conjunto de aves que podría perfectamente haber contribuido a cazar. Es el único superviviente animal de la escena y, como subrayaría Elias Canetti, el autor de Masa y Poder, y en este mismo ensayo, en Masa y Poder, esa victoria lo representa erguido, destacándolo sobre el resto de cuerpos caídos tras la empresa cinegética. Por otro, vemos un ánade de cabeza verdosa, cuya soberanía animal se percibe derribada una vez cazado, con la cabeza recostada encima de la mesa. Los vencedores y los vencidos, los victoriosos, los derrotados, no parecen desprender ya el mismo olor, no pueden hacerlo. Los acompañan en la primera línea de la escena una becada, una gallina y un gallo, dos pichones ya desplumados y listos para cocinar, dos tordos, pinzones unidos por un espetón y un rojizo camachuelo, que anuncian la preparación de un suculento banquete, posiblemente servido en la apreciada porcelana china de Krak, habitual en las grandes mesas europeas, que contemplamos sobre un plato hondo de porcelana blanca y azul, habitual en las naturalezas muertas, de Peters. Delante de la vajilla encontramos unas conchas que dan cita en la escena a culturas colonizadas por las naciones europeas, en las que los sedicentes representantes de la civilización jugarán, como mostrará Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, el papel de los bárbaros. La pieza articula una gloriosa celebración de la vida que se instala sobre la certeza de la muerte y la disposición piramidal con que las diferentes especies naturales se relacionan entre sí. Quizás no haya mejor descripción de la naturaleza del olor transmitido por la pintura de bodegones que el balance kantiano del sentido olfativo. Un balance que podemos encontrar en el parágrafo 21 de una obra de Kant que se titula Antropología en sentido pragmático. Leo el texto en la traducción clásica de José Gauss. El olfato, dice Kant, es como un gusto a distancia, que obliga a los demás a gozar también, quiéranlo o no. Por lo cual, este sentido es como contrario a la libertad, menos sociable que el gusto, con el que entre muchas fuentes o botellas puede el comensal elegir una de su agrado, sin obligar a los demás a gustar también de ella. La inmundicia parece despertar el asco, no tanto por lo repugnante para la vista y la lengua, cuanto por la fetidez que cabe presumir por ambas. Pues la recepción del olfato en los pulmones es todavía más íntima que la que se realiza por los vasos absorbentes de la boca o de la garganta. Fin de la cita. Más adelante, en este mismo parágrafo, Kant disuadirá de dedicar demasiado tiempo a la cultura del olfato. No merece la pena demasiado intentar cultivar el olfato, intentar urbanizarlo, civilizarlo, dado que a su entender, especialmente las ciudades, ofrecen más ocasiones para el disgusto olfativo que para un goce que se estima siempre demasiado fugaz, dura siempre muy poco. Y como se indica en otro parágrafo, esta vez de la crítica del juicio, solo lo repugnante, nos dice Kant, impide ser representado. Solo lo repugnante escapa al poderío de la estética, al poderío de la apariencia estética, al no poder escindirse la sensación, en estos casos, de la representación. No se puede representar para Kant aquello que nos asquea. Ahí el cuerpo se impone sobre la representación estética, sobre el juego de la representación.
En esta misma obra se compara la falta de urbanidad de la música con la facilidad de los olores para extenderse a lo lejos, sosteniendo que quien, y vuelvo a citar, esta vez también de otro parágrafo de la crítica del juicio, del parágrafo 53, donde Kant compara estas dos situaciones, la situación de un vecino que se pone a tocar una pieza de música y la situación de alguien que extrae de su bolsillo un pañuelo que tenga perfume. Dice Kant que quien saca su pañuelo perfumado del bolsillo obsequia a todos los que están a su alrededor en contra de su voluntad y los obliga, si quieren respirar, a gozar al mismo tiempo del perfume. Fin de la cita. Motivo por el cual este pensador comenta que se trata de una costumbre ya pasada de moda en su tiempo, debido a su mal gusto. Naturalmente, Kant asigna al olfato una función negativa en el mantenimiento del bienestar corporal. Al avisar de la presencia de aire nocivo procedente de pantanos y muladares al ser humano, nos avisa también de que hay focos infecciosos o del vaho de las estufas, pero no se confía demasiado en que este sentido proporcione una vía de acceso fiable a lo real. Precisamente al presentarnos los entes de manera desnuda, demasiado poco formal para Kant, sin eliminar la tosquedad de los mismos mediante un proceso esquematizador, que sería el que de manera más definitiva nos permitiría reconocer formas en la realidad. La ilustración filosófica se muestra displicente con respecto al tipo de comunidad que el olor propicia, especialmente displicente si la comparamos con la modernidad, al entender que ésta se basa en procesos de fusión, esta comunidad basada en el olor, remite a procesos de fusión y pérdida de la libertad individual, esto es, pérdida de la capacidad selectiva o elegancia característica del sujeto. En efecto, las naturalezas muertas, expuestas con diferentes estilos por Sánchez-Cotán y Peters, introducen al espectador en una comunidad de la carne, en la que el cuerpo humano se hermana con los cuerpos animales, tejiendo el ciclo infinito de la vida. En la línea de la descripción que Baudelaire diera de los perfumes fuertes en su poema El frasco, los animales, verduras y frutas expuestas por los bodegones parecen volver porosa toda materia, lo penetran todo. Para la tradición ilustrada europea, como sostiene Pascal Jacquet en su filosofía del olfato ya mencionada, si el gusto es un sentido social por excelencia, cito sus palabras, el olfato es antisocial. Lo que revela una diferencia cultural importante con respecto a las costumbres sociales de otros pueblos no europeos, como los árabes, los esquimales, los polinesios, para los que el saludo y la expresión del afecto se sirve en buena parte del olfato. Al hallar en este sentido un acceso especialmente funcional a la intimidad ajena. Si la modernidad filosófica parece someter al olfato a una suerte de tribunal inquisidor, del que este sentido saldrá mal parado como territorio de la ambigüedad material, incapaz de demarcar con seguridad los ámbitos de lo sagrado y lo profano, de la vida y la muerte, el siglo XX experimentará una suerte de retorno de los olores postergados, marginados y expulsados de la pretendida normalidad civil. Algunos de ellos revelan una suerte de reverso de los aromas culinarios que Sánchez-Cotán y Peters incluyeran en sus bodegones como una suerte de ambiente encargado de conceder personalidad icónica a lo representado. Podemos reconocer en ello una trampa ancestral ligada a las sensaciones olfativas. Thomas Hobbes la diseccionó en su ensayo sobre la naturaleza humana, al advertir que el ser humano tiende a tolerar aquellos olores que piensa proceden de sí mismo, mientras que desdeña los que parecen tener un origen exógeno, aunque en realidad procedan de él o de ella, lo que confirma el carácter cultural de esta sensación y su proclividad a generar ilusiones.
Hobbes denuncia la presunción infantil que implica el proyectar rechazo sobre el otro que se considera a priori abyecto, sin atender suficientemente a la más que probable coparticipación del sujeto perceptor en esa pestilencia que condena. Las dinámicas de persecución de las pretendidas fuentes de miasmas en el contexto de las pestes europeas suministran un interesante archivo de la negación del mal endógeno de la mano de su exteriorización. La pintura de vanguardias del siglo XX rehabilita la abyección propia, encerrada en los hornos de lo que la tradición denomina civilización, forjando una suerte de igualdad inusitada entre el cuerpo humano y el animal. Como apunta el Zaratustra de Nietzsche, el héroe contemporáneo debe abandonar la ciudad porque ésta estrangula al genio individual, anulando su protagonismo en toda acción colectiva. ¿No hueles el olor de los mataderos y de los figones del espíritu? Pregunta el Zaratustra. ¿No se asfixia esta ciudad bajo el vaho del espíritu que han descuartizado? El novelista austríaco judío Joseph Roth también vaticinaría la figura de un crematorio en el olor saturado de los cafés de Berlín. El pintor de origen bielorruso Heinz Sutin es un ejemplo singular del hartazgo contemporáneo con la tradición de los bodegones, a la que, sin embargo, no abandona, sino que versiona, incurriendo no pocas veces en la parodia, pero celebrando con un elogio silencioso las naturalezas muertas. La imagen que tenemos a la vista, cabeza de vaca y ternera, fechada en 1923, forma parte de la larga serie de obras que Sutin dedicará a la materia animal, alimento secular del ser humano, en las que un océano de pinceladas violentas resucita para quien las contempla la carnalidad viva y rojiza de rumiantes a los que se dota de una dignidad humana. Ante las cabezas de vaca y ternera de Sutin, colgadas de ganchos que las exponen a la mirada humana, solo cabe enunciar el célebre adagio de Baudelaire, «Mon semblable, mon frère». Como es bien sabido, las obsesiones iconográficas de Sutin han adquirido aires de leyenda, como su accidentada y breve vida en el París de las vanguardias artísticas. Su práctica pictórica, bastante desenfrenada, lo conducía diariamente a los mercados parisinos con el fin de encontrar el modelo animal adecuado: conejos, gallinas, pollos, pescados. Esta costumbre le condujo a encerrarse en su estudio de la Cité Falguière con un buey entero, con el fin de retratarlo mientras avanzaba su putrefacción, que efectivamente confirmó ante el vecindario, permítanme la broma, los temores kantianos acerca de la violencia estética ligada a las sensaciones del olfato. El precio de la resurrección pictórica de la carne pasaba por la aceptación del hedor de su figura sensible, pero en todo caso la operación icónica bebía aquí del mismo inconsciente ideológico, por utilizar la clave interpretativa con que Juan Carlos Rodríguez leyera la novela burguesa, que había conducido a Peters a oponer el reposo de la cabeza de Ana decaída en combate al gesto de superioridad del gavilán del cetrero. La anosmia connatural a la imagen pictórica sirve así de desencadenante de la dinámica olfativa que hermana a quienes presuntamente son bestias con quienes se identifican con seres humanos. El homenaje que Miquel Barceló realiza a coordenadas semióticas presentes en bodegones clásicos, como son los de Sánchez Cotán, en Cabrit y Cabrida, fechada en 1992, permite observar un nuevo giro de tuerca en la historia pictórica del olfato. El descentramiento de la mirada europea desde el giro decolonial, que propicia la experiencia de la cotidianidad del pintor en Mali, encuentra en sus mercados, en los mercados de este país africano, animales colgados como el macho y la hembra de cabra en la imagen, escuálidos, enjutos, expresión de una supervivencia cada vez más improbable.
exhalan el olor de la precariedad y la escasez toleradas por las culturas del welfare de otros continentes, pero no dejan de imitar la dignidad que Peters concedía a los botines de caza de sus poderosos clientes o la sacralidad del cardo al que Sánchez Cotán concediera una materialidad sin igual. Esta imagen confirma que desde las coordenadas de la decolonialidad, la mímesis puede también inspirar un uso libre de lo propio, como ya preconizara realizar la Alemania del idealismo alemán, con la Hélade clásica. En el fin de siècle del siglo XVIII, el pensamiento y las artes germánicas imitaban a Grecia justamente para insistir en el hecho de que lo griego había muerto, de que sus figuras de sentido resultaban ya irrecuperables. Ahora bien, precisamente la insistencia en esa práctica concede una vida póstuma al referente imitado y ofrece a lo novedoso la oportunidad de manifestarse. Nos encontramos muy lejos ya de los cuidados jardines de los archiduques. La alegoría del olfato ha desaparecido, pero retorna el fantasma de la hiperosmia que del ser humano, reducido a la lucha inmediata por la vida. Barceló busca interpelar a quien entre en contacto con el cuadro, poniendo ante sus ojos el campo de experiencia de quien aún se relaciona con el olfato como un dispositivo de supervivencia animal. A finales del accidentado siglo XX, una escena anónima de un mercadillo improvisado en un país de África recuerda a las sociedades de bienestar y vida perfumada que sigue habiendo belleza en la existencia cuyo gesto fundacional sigue siendo olisquear el paso de la presa. Esa facultad en la que Carlo Ginzburg, como veíamos, encontró la génesis de la facultad de juzgar, cuyos indicadores, spie en italiano, se hunden por debajo de la línea de flotación del lenguaje. Nos encontramos además en el año en que Barceló daría también a conocer un famoso cuadro suyo, Somalia 92, una llamada de atención a la parte del mundo a la que no miraba la España enfrascada en los fastos de aquel año glorioso en nuestro proceso de modernización. También es el año que vería nacer el poema de Heiner Müller, Bayreuth, Auschwitz y el olor a jabón, un poema que Müller dedicó a Daniel Barenboim y que reza así: de niño escuché a los adultos decir: en los campos de concentración se hace jabón, con los judíos. Desde entonces no he podido reconciliarme con el jabón y detesto el olor a jabón. Ahora vivo, ya que tengo que llevar a Stena el Tristán, en un piso nuevo en la ciudad de Bayreuth. El piso está más limpio que ningún otro que haya visto. Todo está en su lugar. El cuchillo, la cuchara, el tenedor, las cacerolas, las sartenes, los platos, las tazas, la cama de matrimonio, la ducha, Made in Germany, despertarían a los muertos. En las paredes, kitsch de flores y alpino. Aquí hay orden, también en el parque tras la casa, en orden, la calle en silencio, enfrente el Hippo Bank. Cuando abro la ventana por vez primera, olor a jabón. La casa, el parque, la ciudad de Bayreuth huelen a jabón. Ahora sé, digo frente al silencio, cómo es vivir en el infierno y no ser asesinado o asesino. Aquí nació Auschwitz con olor a jabón. Fin de la cita que presento en traducción mía. Ese inquietante olor a jabón, Seifengeruch, decimos en alemán, de la bávara Bayreuth, nos da pie para trasladarnos a una de las experiencias más perturbadoras de la pintura contemporánea, esta vez de la mano de un autor que confirma el potencial de la parodia como coda de un archivo iconográfico. La obra Figure with Meat, fechada en 1954 de Francis Bacon, parece destapar la caja de Pandora que encierra la memoria olfativa occidental.
a la que se cruza con dinámicas psicoanalíticas que sitúan en el centro de la escena lo reprimido a nivel individual y social. La figura distorsionada del Papa Inocencio X, retratado por Diego Velázquez de manera tropovera en el siglo XVII, como reconociera el propio modelo, lucha en la base del cuadro por contener y retener el dolor, un dolor absurdo, un dolor sin signos, un dolor ilegible, de un mundo social agonizante, emitiendo esas oscilaciones metálicas tan peculiares de las figuras sedentes de Bacon, encerradas en auténticos zulos. Los cuerpos amenazan con vibrar, como si estuvieran sometidos a descargas eléctricas, cuando en realidad somos nosotros quienes los observamos, quienes nos vemos atravesados por un vértigo rayano en el síncope. La pintura nos sitúa ante los horrores negados del mundo contemporáneo. La figura humana se encuentra teatralmente flanqueada a modo de telón por las poderosas y simétricas costillas de una vaca desollada, un homenaje declarado a la pintura de Rembrandt, Buey desollado, fechada en 1655. Pero a diferencia del mítico buey de Rembrandt, el buey escindido en dos de Bacon carece de las notas propias de lo que en algún momento estuvo vivo. Los órganos, músculos y tendones sanguinolentos del primero transmiten el olor de la antesala que proporcionará alimento a los seres humanos, pero en el segundo se encuentran reducidos a un vago y vaporoso holograma que transforma la frontera cultural entre lo animal y lo humano en una pesadilla más del juego cruel de la violencia, abuso y padecimiento que alienta la vida social. Como si el decorado de la historia como matadero, una imagen que Walter Benjamin y Bertolt Brecht popularizaran en la Europa de entreguerras, se abriera de par en par, con el gesto que pronostica ambivalente la acogida y al mismo tiempo el yugo. Así parecen abrirse esas dos partes de la vaca desollada, para fagocitar a sus atribulados vástagos. En las escasas entrevistas que concedió en vida, Bacon relaciona su atadura a los mataderos y la carne con el misterio de la crucifixión, que en su imaginario se funde con la pulsión de muerte. Cito una de sus declaraciones: «Sin duda, somos carne, somos esqueletos en potencia. Si voy al carnicero, siempre me sorprende no estar allí, en lugar del animal», afirmó en una de sus conversaciones con David Sylvester. En un escrito de Milán Kundera de 1977, motivado por el tríptico de retratos de Henrietta Moraes, la imagen de una joven estudiante checa, una compañera seguramente de estudios del propio Kundera, en la Praga de los 70, con el cuerpo literalmente descompuesto por el miedo que le ha inoculado la vigilancia policial de un régimen comunista, checo de la época, se compara con las figuras de Bacon. Kundera afirma lo siguiente: de pronto, el miedo, como un gran cuchillo, la había rasgado. Estaba ella ante mí, abierta, como el tronco escindido de una ternera, colgado de un gancho de carnicería. Fin de la cita. Al fondo de la torturante estancia, Figure with Meat, de Bacon, propone una abertura. Vemos una abertura al final, ¿no? Como la vemos en las Meninas, vemos ahí una cita peculiar, ¿no? de abertura a otro lado, a otro espacio, a otro aire, ¿no? Por la que penetra una luz siempre inodora que parece ilustrar, en palabras del artista en las conversaciones mencionadas, que el ser humano es un accidente, así decía Bacon, un ser desprovisto de sentido que tiene que jugar sin razón el juego hasta el final, como antes lo había hecho Dioniso, como antes lo había hecho el crucificado, precisamente las dos figuras unidas por Hölderlin en sus últimas poesías y en sus grandes elegías.
Esa naturaleza accidental tiene su encrucijada perpetua en una fuente de sensación, como es el olfato. Un sentido, y con ello termino, que siempre tenemos tan lejos, pero al mismo tiempo tan cerca, en la corta distancia que se abre entre el instinto de vida y la pulsión de muerte. Muchas gracias por su atención.